Mis padres me dijeron, no eres el favorito. Ocúpate de eso más tarde. Cuando las notificaciones de pagos atrasados se acumularon en su puerta, llamaron preguntando qué había pasado. Entonces, respondí, pensé que el favorito se encargaba de cosas así. Esto ha estado conmigo por un tiempo. No planeaba compartirlo públicamente. Pero después de todo lo que ha pasado, creo que es hora. Digamos que mi familia tenía muchos secretos. Y cuando mi abuelo falleció, cada uno de ellos se desmoronó. Yo, de 25 años, hombre, solía pensar que todos los niños crecían sintiéndose como un personaje secundario en su propia casa. Resulta que la mayoría de los padres al menos fingen amar a sus hijos por igual. Los míos ni siquiera se molestaron en fingir. Desde el primer día, me dejaron muy claro que yo era el plan B, el hijo de reserva, la segunda opción. Zach, mi hermano mayor, de 27 años, hombre, tenía el protagonismo asegurado antes de que yo pudiera caminar. Literalmente no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres. No importaba lo que hiciera, siempre era brillante, decidido, único. Reprobó 2 clases consecutivas en la escuela secundaria y mis padres culparon a los profesores. Mientras tanto, una vez saqué una B en matemáticas y de repente era un vago que iba cuesta abajo. Me castigaron una semana sin internet. Que alguien me lo explique. Esa fue la tónica de toda mi infancia. No eran solo gritos. Era una negligencia calculada. Cuando tenía 9 años, me rompí un brazo al caerme de la bicicleta. Mi madre se molestó por tener que salir antes del trabajo. Me hizo esperar en la sala de emergencias solo durante 3 horas mientras llevaba a Zach a su práctica de baloncesto primero. Prioridades, ¿verdad? La enfermera no paraba de preguntar dónde estaban mis padres. Recuerdo que miraba al suelo, demasiado avergonzado para explicarlo. Mi padre era peor a su manera. Hacía esos pequeños comentarios que dolían profundamente. ¿Por qué no puedes ser más útil como tu hermano, o Zach nunca nos da tantos problemas? Una vez, cuando recibí un premio académico en la escuela, en realidad dijo, hasta una ardilla ciega encuentra una nuez a veces. Luego se rió como si fuera el chiste más divertido. Mi maestra lo escuchó y se quedó horrorizada. Yo solo asentí y lo acepté como siempre. Hubo una vez en la secundaria en que estuve en el cuadro de honor 3 trimestres seguidos, llevé a casa el certificado, todo emocionado, pensando que tal vez esta vez sí les importaría. Mi padre lo miró y solo dijo, vaya, supongo que ahora dejan entrar a cualquiera. Luego preguntó si Zach ya había llegado de su práctica de fútbol. Gran momento. Mis padres tenían un marcador extraño en sus cabezas. Zach respiraba, 10 puntos. Yo lograba algo significativo, quizás medio punto si se sentían generosos. Una vez arreglé nuestra lavadora cuando se averió. Vi algunos vídeos de YouTube. Lo descubrí. Les ahorré unos $200 en costos de reparación. La respuesta de mi padre, asegúrate de dejar todo donde lo encontraste. Ni siquiera un gracias. Eran las cosas cotidianas y constantes las que realmente me afectaban. La forma en que me interrumpían a mitad de una frase, pero colgaban de cada palabra de Zach. Como recordaban pequeños detalles sobre sus amigos, pero no podían nombrar a ninguno de los míos. La forma en que mi madre llenaba la nevera con los bocadillos favoritos de Zach, pero se olvidaba de los míos cada vez. No eran físicamente abusivos ni nada tan obvio. Nada que pudiera señalar y decir eso está mal. Para un extraño, era la muerte por 1000 cortes. El mensaje constante de que yo era menos importante, menos valioso, menos digno de atención o cuidado. Así que dejé de pedir cosas, simplemente no valía la pena el problema. ¿Necesito zapatos nuevos porque los míos tienen agujeros? Mejor ahorro mi propio dinero. ¿Quiero unirme a un club escolar? Mejor busco mi propio transporte. Me llamaban ingrato cuando no les agradecía la ropa usada de Zach que ni siquiera me quedaba. Como si debiera elogiarlos por darme unos vaqueros que eran 3 pulgadas demasiado cortos. Gracias por la ropa de pescador. Realmente lo aprecio. Zach sabía exactamente cómo funcionaba el sistema y lo jugó como un profesional. Metía la pata, me culpaba a mí y ellos lo apoyaban cada vez. Sin preguntas.
Una vez me prohibieron usar la computadora familiar por romperla. Resultó que Zach había descargado un montón de juegos sospechosos que bloquearon el disco duro. Él se rió de eso más tarde cuando estábamos solos. Siempre me creen a mí, dijo, sin siquiera intentar ocultarlo. ¡Qué bien! Recuerdo una vez que estaba tratando de hacer la tarea en la sala de estar. Zach entró y quería ver la televisión. A los 5 minutos, mi madre me dijo que fuera a estudiar a mi habitación porque yo estaba distrayendo a Zach. Era mi culpa por existir en el mismo espacio. Supongo que esto no fue un incidente aislado. Esto era el día a día. Cuando obtuve mi licencia de conducir, tuve que pedir prestado el coche de un vecino para el examen porque mis padres no me dejaban usar el suyo. Dijeron que podría chocarlo. 2 semanas después, Zach abolló su SUV al retroceder contra un poste. Mi padre se rió, lo llamó una experiencia de aprendizaje. Cuando señalé la doble moral, mi madre me mandó a mi habitación por ser divisivo. Clásico. Lo más loco es que ni siquiera pedía un trato especial, solo, ya sabes, un interés parental básico. Cuando entré al equipo de fútbol, mi padre no apareció en ni un solo partido, pero nunca se perdió uno de los partidos de fútbol americano de Zach. Ni uno. Lo dejé después de una temporada. ¿Qué sentido tenía? Así que me volví bastante bueno para pasar desapercibido. Me convertí en el tipo que simplemente estaba allí, sin causar problemas, sin pedir atención, simplemente existiendo al margen de mi propia vida. Tenía algunos amigos, pero nunca los llevaba a casa. Demasiado vergonzoso dejar que vieran la dinámica familiar de cerca. En la escuela secundaria, pasaba el mayor tiempo posible fuera de casa. Conseguí un trabajo a tiempo parcial a los 16 años solo para tener una excusa para no estar. Ahorré cada centavo. Tenía un calendario donde marcaba los días hasta la graduación. No porque estuviera emocionado por la universidad o lo que fuera, sino porque significaba que finalmente podría largarme de esa casa. Lo más extraño es lo normal que todo parecía en ese momento. Como si esta fuera simplemente mi vida. Así era como funcionaban las familias. Me tomó años darme cuenta de que así no es como se supone que debe ser. Solo una persona en toda mi familia se preocupó por mí. Mi abuelo Walter no era del tipo cariñoso. No decía mucho. No era muy dado a los abrazos o las conversaciones profundas. Pero él notaba las cosas. Realmente prestaba atención de una manera que nadie más se molestaba en hacerlo. Aparecía en momentos aleatorios con exactamente lo que necesitaba. Nunca le daba mucha importancia. Cuando tenía 13 años y trataba de arreglar mi bicicleta con las herramientas equivocadas, simplemente apareció en nuestra entrada con una caja de herramientas vieja. Pensé que podrías necesitarlas, dijo. Ni una charla sobre pedir ayuda ni nada. Solo apoyo práctico. Hubo una vez en mi primer año de secundaria en que la escuela organizó un viaje nocturno a un museo de ciencias. Costaba unos $120. No era una fortuna, pero mis padres dijeron que ya habían gastado el presupuesto para actividades en el campamento de fútbol de Zach. Ni siquiera me molesté en discutir. Simplemente le dije a mi maestro que no podía ir. El abuelo se enteró de alguna manera. Probablemente escuchó a mi madre hablar. Me deslizó un sobre con exactamente $120 en efectivo. Para la escuela, fue todo lo que dijo. No pidió las gracias. No se lo dijo a mis padres. No me hizo sentir que le debía algo. Cuando tenía 14 años, me interesé mucho por la fotografía. Mis padres lo llamaron una pérdida de tiempo. Dijeron que debería centrarme en habilidades prácticas en su lugar. Pero el abuelo apareció un día con una cámara de verdad, no nueva, pero mucho mejor que la que yo tenía. Dijo que la encontró guardada, pero pude darme cuenta de que la había comprado recientemente. Me enseñó a usarla. Pasó horas mostrándome configuraciones y técnicas. Nunca le dio mucha importancia, simplemente me animó en silencio. Otra vez, me quedé varado después de un evento escolar cuando mis padres olvidaron recogerme. Estaba lloviendo a cántaros, era tarde en la noche, pleno invierno. Llamé a casa 3 veces. Nadie contestó. Finalmente llamé al abuelo. Condujo 40 minutos para buscarme.
No se quejó ni una sola vez, simplemente me dio una toalla, puso la calefacción a tope en su coche y me preguntó si tenía hambre. Paramos a comer hamburguesas de camino a casa. Nunca se lo mencionó a mis padres. Nunca me hizo sentir como una carga. Recuerdo un día de Acción de Gracias, todos decían por qué estaban agradecidos. Las típicas cosas cursis de las fiestas. Mi padre dijo algo sobre el brillante futuro de Zach. Mi madre habló del reciente ascenso de mi padre. Zach dijo algo sobre sus perspectivas de beca de fútbol americano. Cuando llegó mi turno, murmuré algo genérico sobre la familia. El abuelo fue el último. Me miró directamente y dijo: estoy agradecido por la ayuda de Noah para arreglar mi terraza el mes pasado. No podría haberlo hecho sin él. Fue un detalle pequeño, pero fue la primera vez en años que alguien reconocía mi existencia en una reunión familiar. Lo extraño era que él nunca habló mal de mis padres. Nunca dijo no deberían tratarte así ni nada parecido. Simplemente compensaba en silencio lo que ellos no hacían. Como si supiera la situación, pero no iba a perder el tiempo hablando de ello cuando podía estar realmente ayudando. Así que mantuve la cabeza baja, trabajé a tiempo parcial durante la escuela secundaria, obtuve buenas calificaciones, me gané mi propio camino a la universidad. Sin ayuda de mis padres. Ni siquiera vinieron a la orientación. Mi madre me envió un mensaje de texto deseándome suerte la mañana que me mudé. Eso fue todo. Mi padre ni siquiera se despidió. Estaba en una llamada importante cuando me fui. Gran sorpresa. El abuelo fue el único que me ayudó a mudarme a mi dormitorio. Me llevó las 3 horas hasta el campus. Me ayudó a subir todas mis cosas 4 tramos de escaleras. El ascensor estaba averiado, por supuesto. Antes de irse, me dio un sobre con $500 en efectivo. Fondo de emergencia, dijo. No se lo digas a tus padres. Era más. Incluso después de que me subestimaran, nada cambió realmente con mis padres. Llamadas en cumpleaños y Navidad, quizás mensajes de texto genéricos preguntando si me iba bien en la escuela. Pero la distancia no les trajo ninguna claridad o arrepentimiento. Yo seguía siendo el extra, la segunda opción, la casilla que marcaban para poder decir que tenían 2 hijos. Pasé años asumiendo que siempre sería el excluido, el que nadie recordaba. Hasta el día en que todo cambió, y de una manera que nadie vio venir. Mi abuelo murió hace un año. Un funeral tranquilo, sin discursos, sin fanfarrias, solo un puñado de parientes y un sacerdote. Mis padres lograron que incluso eso fuera sobre Zach. De alguna manera seguían hablando de lo difícil que fue la muerte de Walter para él. Aunque Zach apenas visitaba al anciano 2 veces al año, debería haber terminado allí. Una última obligación familiar. Pero una semana después, recibí una llamada del abogado que manejaba su patrimonio. Me pidió que fuera para la lectura del testamento. No le di mucha importancia en ese momento. Vaya, me esperaba una sorpresa. Al principio, asumí que todo lo del testamento era solo una formalidad. Tal vez el abuelo me dejó sus viejas herramientas o algunos libros o lo que sea. Ya sabes, el tipo de cosas personales que la gente no quiere que los extraños tiren después de su muerte. No esperaba nada importante. Pero cuando entré en la oficina de ese abogado y vi a mis padres y a Zach ya sentados allí, supe que algo pasaba. Mi madre me dedicó esa sonrisa tensa y falsa que reserva para las apariciones públicas. Mi padre ni siquiera me miró, solo miró al frente. Zach estaba revisando su teléfono como si ya estuviera aburrido. El abogado no perdió el tiempo con charlas triviales. Simplemente barajó algunos papeles, se ajustó las gafas y repasó una jerga legal básica a la que apenas presté atención. Luego llegó a la lectura real del testamento. Aquí es donde las cosas se pusieron raras. A mi nieto, no a James Carter, le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, mi residencia principal en 1420 Oakwood Drive. Todas las cuentas bancarias e inversiones, mi vehículo y todas las posesiones personales contenidas en mi hogar. Eso fue todo. Todo. El paquete completo, no dividido, no compartido. Nadie dijo nada al principio. La habitación quedó en completo silencio. Creo que todos estábamos todavía procesando lo que acababa de pasar.
Mi madre intentaba averiguar si se trataba de una broma elaborada. Mi padre se quedó congelado. Zach finalmente levantó la vista de su teléfono y le pidió al abogado que repitiera lo que acababa de decir. Esto no puede ser correcto, dijo finalmente mi madre. Debe haber algún error. El abogado negó con la cabeza. No hay error. El testamento se actualizó hace 6 meses. El señor Carter fue muy claro con sus deseos. ¿Hace 6 meses? ¿Quién le aconsejó que hiciera estos cambios? El abogado echó un vistazo a sus notas. Nadie le aconsejó, señor Carter. Él mismo solicitó la reunión y fue muy claro sobre sus intenciones. Era viejo, insistió mi madre. No estaba pensando con claridad. Al contrario, estaba en pleno uso de sus facultades mentales. He trabajado con él durante 20 años. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Zach intervino. Esto es. El abuelo no haría esto. El abogado simplemente deslizó un documento por la mesa. Su firma, atestiguada por mí y mi asociado. La grabación de vídeo de la firma está disponible si es necesario. Zach me miró como si esto fuera de alguna manera mi culpa, como si yo hubiera orquestado todo esto a espaldas de todos. La verdad es que estaba tan sorprendido como ellos. La reunión terminó bastante rápido después de eso. El abogado me dio una carpeta con todos los papeles, escritura de la casa, información de cuentas, llaves, todo. Mis padres no dijeron una palabra mientras salíamos de la oficina. Ese silencio era más aterrador de lo que hubieran sido los gritos. Duró hasta que llegamos al estacionamiento. Entonces mi padre se volvió hacia mí. ¿Sabes cuál es lo correcto? Dijo, como si no fuera una pregunta, como si solo hubiera una interpretación posible de lo que acababa de pasar. Continuó, lo justo sería dividirlo. Zach es el hermano mayor. Estaba más cerca de tu abuelo, lo cual era una completa farsa. Yo era quien le llevaba la compra al abuelo cada semana cuando mis padres se olvidaban. Yo aparecí cuando tuvo esa caída hace 2 años y necesitaba que alguien lo llevara al médico. Yo arreglaba las cosas en su casa cuando se estropeaban. Zach solo aparecía en vacaciones y solo cuando había comida o regalos de por medio. Lo hablaremos en casa, dijo mi madre, mirándome de una manera que me asustaba de niño, como familia. Asentí, sin comprometerme a nada. Todos volvimos a casa por separado. De todos modos, necesitaba tiempo para pensar. Entrando en mi apartamento esa noche, seguía dándole vueltas en mi cabeza. ¿Por qué el abuelo haría esto? ¿Por qué dejármelo todo a mí y nada a los demás? No tenía sentido. Claro, nos llevábamos bien, pero esto era extremo. Este era el tipo de cosas que destrozan a las familias. Aunque, para ser justos, nuestra familia no era precisamente muy unida para empezar. Pasé la noche revisando los papeles. La casa valía alrededor de $350,000. No era una mansión ni nada, pero una sólida casa de 3 dormitorios en un buen barrio. Los ahorros e inversiones sumaban otros $200,000. El coche era un Toyota 2015 que había sido bien mantenido. En total, era mucho más de lo que jamás hubiera esperado tener a los 27 años. A la mañana siguiente, comenzaron los mensajes de texto. Mi madre, necesitamos hablar de ayer. Mi padre, llámame ahora. Zach, WTF, tío. Los ignoré a todos. Necesitaba más tiempo para procesar toda esta situación. Era sábado, así que conduje hasta la casa del abuelo. Mi casa ahora, supongo. Pensamiento extraño. Todo se veía exactamente igual que la última vez que lo había visitado, unas 2 semanas antes de que muriera. Los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes, la misma taza de café todavía en la encimera de la cocina. Recorrí cada habitación lentamente, viéndolo todo con nuevos ojos. Este lugar que siempre había sido un refugio ahora era mío. Todas las veces que me había escapado aquí cuando la casa se ponía demasiado tensa. Todas las tardes tranquilas ayudando al abuelo con proyectos o simplemente sentado leyendo mientras él veía sus programas. Se sentía bien estar aquí, pero también vacío. Mi teléfono seguía sonando, lo ignoré.
Cualquier tormenta que se estuviera gestando, no estaba listo para enfrentarla todavía. Durante las siguientes semanas, mi familia lanzó lo que solo puedo llamar una campaña de presión a gran escala. Empezaron lentamente, con mensajes de texto estratégicos, mensajes de voz, pequeños recordatorios sobre cómo la familia se mantiene unida, como si alguna vez se hubieran mantenido unidos a mí antes. El primer enfoque de mi madre fue el de la madre triste y confundida. Solo queremos entender qué pasó, Noah. Claro que sí. Las mismas personas que no se molestaron en llamar cuando me operaron el año pasado de repente estaban preocupadas por mí. Es curioso cómo el dinero crea preocupación instantánea. Mi padre intentó un ángulo diferente. El señor empresario decidió apelar a mi sentido de legado y herencia familiar. Me llamó una noche hablando de cómo los hombres Carter siempre se habían tratado con respeto y de cómo esto era para mantener a la familia intacta. El respeto solo parecía fluir en una dirección en nuestra familia. Mi madre comenzó a enviar mensajes de texto a diario, a veces 2 veces. Alternaba entre viajes de culpa e intentos extraños de nostalgia. Incluso tuvo el descaro de mencionar cuánto se habían sacrificado por mí a lo largo de los años. Te dimos todo, Noah. Como si la comida y el techo básicos fueran un gran favor que me habían hecho. La última vez que revisé, eso era literalmente el requisito legal mínimo para tener un hijo. Luego mi padre adoptó un enfoque diferente. Se presentó en mi apartamento sin avisar una tarde, todo sonrisas y falsa preocupación. Luego mencionó casualmente que estaban planeando ayudar a Zach con la entrada de una casa y que esta herencia lo haría mucho más fácil. Cuando no mordí el anzuelo, toda su expresión cambió. Dejó caer la actuación por completo. Esto no es lo que Walter hubiera querido, dijo con voz dura. Estaría decepcionado de tu egoísmo. Es mucho decir viniendo del tipo que visitó a su propio padre quizás 2 veces al año como máximo y solo cuando necesitaba algo. Zach fue el peor de todos. De hecho, publicó fotos suyas con el abuelo en redes sociales, actuando devastado, etiquetándolas con cosas como «te echo de menos todos los días» y «tu nieto favorito». Pura actuación. Este es el mismo tipo que se quejaba de tener que visitar al abuelo en Navidad porque le restaba tiempo para sus fiestas. Luego me enviaba mensajes privados como «sabes que yo soy quien debería tener esa casa. No seas un imbécil». Otro, «siempre me has tenido envidia. Esto es patético incluso para ti. Y mi favorito personal, debiste haberlo manipulado de alguna manera. De ninguna manera te elegiría a ti antes que a mí si estuviera pensando con claridad». Lo más loco es que ni siquiera intentaron ocultar sus verdaderas motivaciones. Era sobre control, sobre dinero. Estaban absolutamente furiosos de que por una vez yo tuviera algo que ellos no podían tocar, algo que ellos pensaban que le pertenecía a Zach por defecto. Mi madre volvió a intentar la estrategia del llanto, me llamó una noche sollozando sobre cómo siempre habían hecho todo lo posible y no entendían por qué los estaba castigando. Cuando eso no funcionó, comenzó a contactar a amigos de la familia en común, diciéndoles que yo estaba mentalmente inestable y tomando malas decisiones. Recibí una llamada de mi tía preguntándome si estaba bien, diciendo que mi madre le había dicho que estaba teniendo algún tipo de crisis. Clásico. No pueden controlarme directamente, así que intentan socavarme ante todos los demás. Y lo peor, apenas les importó el abuelo cuando estaba vivo. 2 visitas al año como máximo. Una era Navidad, donde se quedaban exactamente 2 horas antes de encontrar una excusa para irse. La otra solía ser alguna cena pasivo-agresiva donde mi madre se quejaba de lo mucho que estaba decayendo o de lo gruñón que se había vuelto. No recuerdo ni una sola vez que hicieran algo por él sin un motivo oculto. Así que, después de 3 semanas de culpabilización, manipulación psicológica y súplicas descaradas, hice lo único que nunca esperaron. Los corté por completo. Bloqueé sus números, los eliminé de las redes sociales, cambié las cerraduras de la casa del abuelo. No envié un anuncio, no hubo una gran despedida, solo silencio. Se volvieron locos, por supuesto, pero yo estaba cansado. Esos primeros 2 meses en la casa del abuelo fueron pacíficos, tranquilos. Arreglé el lugar, trabajando lentamente en ello cada fin de semana. Sin presión, nadie respirándome en la nuca. Conseguí un ascenso en el trabajo. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de ganarme la aprobación de nadie.
Simplemente estaba viviendo. Pero si hay algo que aprendí sobre mi familia a lo largo de los años, es que no se rinden cuando están perdiendo. Esperan, calculan. Yo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No tardó mucho en romperse el silencio. Apenas habían pasado 3 meses desde que corté el contacto. Y mi familia ya estaba de vuelta con una venganza. Llegué a casa del trabajo una tarde, absolutamente agotado después de un turno de 10 horas, solo quería relajarme. En cambio, encontré 3 caras conocidas esperando en el porche delantero de lo que ahora era mi casa. Mis padres y Zach. Ni siquiera subí los escalones antes de que mi madre empezara, con los brazos cruzados y esa extraña sonrisa que siempre significaba problemas. Me llamó cariño, como si estuviéramos retomando una conversación de un brunch dominical. Pero la cuarta persona era nueva, una mujer con un elegante traje gris sosteniendo una cartera de cuero. Claramente, una abogada. Dijo que estaba allí para mediar una discusión sobre el patrimonio. Nadie pronunció la palabra impugnar todavía, pero era obvio hacia dónde se dirigía todo. Zach ni siquiera se molestó en fingir ser civil. Se apoyó en la barandilla como si ya fuera dueño del lugar, apenas mirándome mientras me acercaba. No solo estaba allí para apoyarlos. Él creía firmemente que la herencia era suya. Lo habían criado para pensar que el mundo le debía todo, y nadie lo había corregido jamás. Ya has estado explotando esto lo suficiente, dijo, con ese tono familiar y condescendiente en su voz. Apenas viste al abuelo al final. Mi madre intervino, llamándolo un malentendido. Dijo que el abuelo debió de estar confundido cuando hizo el testamento. Mi padre se mantuvo callado hasta el final. Él solo habla cuando cree que va a ser efectivo. Me dijo que pensara en lo que tu abuelo hubiera querido. Como si el testamento no estuviera firmado, notariado y entregado bajo total claridad legal. No me involucré. Ni discusión, ni ida y vuelta. Les dije que no había nada que discutir. Caminé hacia la puerta y entré sin decir una palabra más. Se quedaron allí fuera unos minutos. Pude escuchar a Zach quejarse, probablemente de lo desagradecido que era. Luego, neumáticos en la grava, se fueron. Esa noche, no dormí mucho. No por estrés, curiosamente, solo por claridad. Nunca se trató de justicia. No era duelo. No soportaban que yo tuviera algo que ellos no podían controlar. Y esto no había terminado. Esto era solo el primer movimiento. Él sobrellegó 3 días después. Correo certificado, membrete de bufete de abogados. Sin sorpresas, solo confirmación. Mis padres y Zach estaban impugnando oficialmente el testamento. La redacción era educada, pero sonaba a amenaza. Afirmaban que mi abuelo había estado bajo influencia indebida cuando cambió el testamento. Dijeron que lo había aislado, que había jugado con sus emociones, que lo había puesto en contra del resto de la familia. La forma en que se estaban creyendo sus propias mentiras era realmente impresionante. Me senté en la mesa de la cocina revisando los papeles página por página. Según ellos, el abuelo no estaba pensando con claridad. Yo lo había manipulado. Llamé a la abogada que había manejado el patrimonio. Alguien en quien el abuelo confiaba desde hacía años. Su nombre era Janet. No se sorprendió. Me preguntaba cuándo harían un movimiento, dijo. No se tomaron bien el testamento, pero es hermético. Yo misma lo redacté. Firmado, atestiguado, documentado. Nada de lo que han presentado hasta ahora tiene validez. Le pregunté si aún podían hacerlo costoso. Ella no mintió. Pueden alargar el proceso, dijo. Pueden hacerte perder tiempo, dinero. Así es como suele funcionar esto. Sabía lo que eso significaba. No se trataba de ganar. Solo querían desgastarme hasta que cediera algo, cualquier cosa. No era una lucha legal. Era guerra psicológica. Así que lo traté como tal. Empecé a buscar registros, antiguos extractos bancarios, registros de salud, notas que el abuelo había escrito en sobres y trozos de papel. Revisé cada cajón, cada carpeta, cada armario cerrado con llave en la casa. Hice copias de todo.
Las escaneé y las respaldé 2 veces. Y mientras lo hacía, empecé a investigar más a fondo en su mundo. Sabía que mis padres siempre habían vivido como si estuvieran mejor de lo que realmente estaban. Muebles nuevos cada pocos años, escapadas de fin de semana, mejoras que en realidad no podían permitirse. Pero no conocía los números hasta que empecé a conectar los puntos. Saldos de tarjetas de crédito, pagos atrasados, préstamos refinanciados, una segunda hipoteca. No solo vivían por encima de sus posibilidades. Estaban viviendo al límite con dinero prestado. Y con el abuelo muerto, la red de seguridad se había roto. Por eso querían el dinero. Se estaban ahogando en sus propias malas decisiones y esperaban que yo saltara y los sacara. Bueno, no lo hice. Zach, por supuesto, no se quedó callado. Publicó algo vago en línea sobre haber sido apuñalado por la espalda y gente falsa que roba lo que no les pertenece. El mismo patrón de siempre. Él la fastidia, se hace la víctima y luego espera que alguien le dé una palmadita en la espalda. Descubrí más a medida que seguía buscando. Saqué cada caja, carpeta y sobre que mi abuelo había dejado. Su sistema de archivo era de la vieja escuela. Todo en papel, pero estaba bien organizado. Dentro de un cajón etiquetado como privado, encontré registros de préstamos que mis padres le habían pedido a lo largo de los años. No eran regalos, sino préstamos reales, con cantidades escritas, fechas, sin reembolsos. Había 5 entradas separadas relacionadas con Zach. Una para un coche usado, una marcada como educación y algunas vagas listadas como apoyo, todas firmadas. El abuelo guardaba cada recibo. Lo escaneé todo y lo respaldé. Envié todo a Janet. Ella compiló una respuesta. Documentación, resúmenes de préstamos, extractos bancarios. Luego se lo envió a su abogado. Sin argumentos, solo pruebas. A la mañana siguiente, su abogado llamó al mío con una oferta de acuerdo. Querían el 60%, lo llamaron un compromiso. Lo rechazamos sin contraoferta. No respondí a sus mensajes. Mantuvimos la cabeza baja y nos centramos en el caso. No iba a ceder porque ellos dijeran que debía hacerlo. Ellos habían empezado una guerra. Yo solo la estaba terminando. Entonces encontré lo que me impactó como un rayo. Todavía estaba en modo de limpieza. Organizando papeles, escaneando documentos, guardando viejos archivos en la habitación trasera de la casa. Mi abuelo no tiraba mucho. La mayor parte era aburrida. Resguardos bancarios, declaraciones de impuestos, garantías de electrodomésticos de principios de los 2000. Entonces encontré un cajón cerrado en la parte inferior de su viejo armario de oficina. La llave estaba pegada debajo del propio cajón. Por supuesto que sí. El clásico movimiento de un hombre mayor. Dentro había una única carpeta de Manila. Sin etiqueta. La abrí en el escritorio sin pensar. Simplemente supuse que era algún viejo asunto de negocios. Lo primero que saqué fue una carta. Manuscrita. Sin fecha. Solo mi nombre en la parte superior. Mi nombre. Si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y hay algo que mereces saber. Bien. Lo abrí y me quedé helado. Debajo de la carta había una prueba de ADN. Con el nombre de un laboratorio de aspecto muy oficial. Resultados sellados. 2 nombres en ella, el suyo y el mío, compatibilidad paterna. Tuve que leerlo 3 veces antes de que dejara de parecer falso. Honestamente, pensé que era un error o tal vez una broma. ¿Cómo, qué? El abuelo no era el abuelo. Él era mi padre biológico. Simplemente me quedé sentado, sin siquiera pensar, solo mirando las palabras como si se hubieran reorganizado en algo normal. Luego me reí, de pura confusión. Pensé que tal vez estaba malinterpretando lo que leía, como si tal vez fuera un error médico o una broma de la que no estaba al tanto. Pero no, ahí estaba. Texto en negrita, coincidencia total 99,99%. No era mi abuelo. Era mi padre. Todo se detuvo de repente. Mi cerebro no sabía qué hacer con ello. Me recosté en la silla, sosteniendo el papel.
Nada tenía sentido. No estaba enojado. Simplemente no encajaba. El hombre que pensé que era mi padre, frío, rígido, distante. Ese tipo nunca fue realmente mi padre, y la única persona en mi familia que me trató como si importara. Resulta que no solo estaba siendo amable con un nieto descuidado. Estaba tratando de ser un padre desde la barrera todo el tiempo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Era demasiado difícil procesarlo todo a la vez. Tenía tantas preguntas. Pero luego volví a la carta. Walter escribió que hace años, a mediados de los 60, en algún momento de esa época, se involucró con una mujer más joven. Ella quedó embarazada y no quería criar a un hijo sola. Él no quería destruir su nombre, negocio o reputación al admitir una aventura a esa edad tan avanzada. Así que fue a su hijo, mi padre, y le ofreció un trato. Criar al niño, mantenerlo en secreto. A cambio, serás recompensado más tarde. Estuvieron de acuerdo. No entró en detalles, pero dijo que todo se vino abajo rápidamente. Mis padres me resentían desde el principio. Mi madre nunca me quiso allí en primer lugar. Mi padre se atuvo al trato solo porque pensó que valdría la pena. Zach, por supuesto, fue tratado como la realeza. Yo era solo el costo silencioso de un mal intercambio familiar. Walter admitió que se mantuvo distante porque pensó que darme una familia, incluso una falsa, era mejor que criarme solo. Dijo que para cuando yo era un niño, ya sabía que era un error, pero para entonces ya era demasiado tarde. Escribió que observó cómo me trataban a lo largo de los años. Dijo que notó cómo me ignoraban, me culpaban, me dejaban de lado. Dijo que pensó en intervenir más de una vez, pero no lo hizo. No hasta el final. Todo lo que te dejé en el testamento, se lo di a mi hijo. El único en esta familia que no mintió, robó o esperó algo a cambio de nada. Esa fue la última línea. Leí la carta una y otra vez. Estaba atrapado en esa extraña zona mental donde nada tiene sentido, pero de alguna manera todo lo tiene. Las cosas comenzaron a encajar en mi cabeza. ¿Por qué mis padres siempre fueron fríos? ¿Por qué me trataron como una carga? ¿Por qué el abuelo siempre estuvo allí de pequeñas maneras, visitándome, ayudando, cubriendo cosas sin llamar la atención? Yo no era su hijo, era el suyo. No se sentía real, pero también explicaba mucho. Recordé aquella vez en tercer grado, cuando una maestra nos pidió que hiciéramos un proyecto de árbol genealógico. Pasé horas en él, dibujando imágenes, escribiendo pequeños datos sobre cada persona. Cuando se lo mostré a mis padres, mi padre solo lo miró y dijo, «Te equivocaste con el cumpleaños de tu abuelo». Ni un elogio, ni interés. Lo corregí y se lo mostré al abuelo más tarde. Él estudió cada detalle, me hizo preguntas al respecto, me dijo que había hecho un buen trabajo, lo colgó en su nevera durante meses. Ese extraño comentario que mi madre hizo una vez durante una pelea con mi padre, es más problema de tu padre que tuyo. En fin, había pensado que ella quería decir que yo era demasiado parecido a mi abuelo. Resulta que quería decir que yo era literalmente su problema. Yo era la evidencia viviente y respirante de algo que querían olvidar, algo por lo que les habían pagado para lidiar. Y la herencia no era solo el abuelo mostrando favoritismo. Ni siquiera se trataba realmente de dinero. Era la única forma en que finalmente podía reconocerme como su hijo sin causar un escándalo. Era su última oportunidad para arreglar las cosas. Volví a poner los documentos en la carpeta, cerré el cajón con llave y lo deslicé. El caso judicial seguía activo. Todavía estaban tratando de quitarme la casa, la cuenta, todo, sabiendo que ni siquiera era su hijo. Eso cambió todo el juego, y ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. Hice copias de la prueba de ADN y la carta. Guardé los originales a salvo. No le dije a nadie todavía, ni siquiera a Janet, mi abogada. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento cuidadosamente. Pensé en revelarlo todo de inmediato, en confrontarlos, en echárselo en cara. Pero eso no ayudaría. Tenía que ser paciente. La audiencia se programó 2 semanas después de que encontré la carta y los resultados del ADN. No se lo mencioné a nadie hasta el día anterior. En la sala del tribunal,
Mis padres ya estaban allí cuando llegué. Mi madre ni siquiera me miró. Papá me dio esa misma expresión de disgusto que siempre usaba. Zach parecía ofendido. Su abogado comenzó con la misma rutina que habían estado impulsando durante semanas, que el testamento fue manipulado, que yo había manipulado a mi abuelo, que Walter no había estado en su sano juicio cuando hizo los cambios. Janet no perdió el tiempo. Sacó el testamento certificado, las firmas y las imágenes de vídeo de la reunión de la firma que confirmaron que Walter estaba lúcido, agudo y deliberado sobre todo lo que estaba haciendo. Sacó el historial financiero, los préstamos impagados, los patrones de dependencia, el hecho de que Walter ya había reducido el apoyo al resto de la familia antes de cambiar el testamento. Entonces ella soltó el sobre. Dentro estaba la prueba de ADN. Lo explicó claramente, el testamento no solo fue para un nieto al azar. Fue para su verdadero hijo. Mi madre se movió en su asiento. Mi padre miró al frente. Zach parecía aturdido. Aturdido. Luego me miró y pude ver que le golpeó. Esto ya no era solo por dinero. Él había pasado toda su vida pensando que yo era inferior a él. Un sobrante. Y ahora tenía que sentarse allí y escuchar a un tribunal confirmar que yo tenía más derecho al apellido Carter de lo que él jamás tuvo. Su abogado intentó recuperarse. Alegó que la prueba de ADN era irrelevante para el caso, pero el juez no lo aceptó. Preguntó directamente a mis padres si estaban al tanto de esta situación de paternidad. La cara de mi padre lo dijo todo. Él lo sabía, siempre lo había sabido. El juez no dijo mucho después de eso. No tuvo que hacerlo. La sentencia fue rápida. Caso cerrado. Eso fue todo. Solo un sello legal final que decía, oficialmente, perdieron. Salieron sin decir una palabra. Yo no los seguí. Me quedé para firmar algunos documentos finales y luego me fui. Habían intentado todos los ángulos. Culpa, presión legal, reputación, juegos, y aún así perdieron. No solo porque el testamento era sólido, sino porque la verdad que habían enterrado durante décadas finalmente salió a la luz y destrozó cualquier fantasía a la que se hubieran aferrado. Y ahora yo tenía todo lo que ellos querían y nada del equipaje. Han pasado unos 4 meses desde el fallo judicial. Las cosas se habían calmado. Ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, nada de ellos. Supuse que finalmente habían decidido seguir adelante. Honestamente, no me importaba lo que estuvieran haciendo. Estaba trabajando, arreglando la casa, ocupándome de mis asuntos. La vida era decente. Entonces, una mañana, aparecieron, pero esta vez parecían destrozados. Estaba afuera arreglando una valla lateral cuando su coche entró en la entrada. Ambos salieron, mi madre y mi padre, pero sin Zach. Me quedé junto a la valla y esperé. Se acercaron sin preguntar. Sin charlas triviales, sin sonrisas falsas esta vez. Mi madre fue la que más habló. Las deudas de Bill. Nadie nos queda. Zach se fugó. Por supuesto que sí. Estaban pasando por un momento difícil. Mi padre simplemente se quedó allí, como si alguien le hubiera pateado en el estómago, lo cual, por una vez, no era mi problema. Aparentemente, Zach se había marchado hace un par de meses, se mudó, los bloqueó en todas partes, los dejó con un montón de deudas. Mi padre intervino a mitad de la conversación, dijo que estaban en una situación difícil y que pensaban que yo podría ayudarlos. Sin disculpas. No estaban allí para arreglar nada, solo para ver si yo sería el salvador ahora que su hijo dorado se había ido. Los dejé hablar. No dije mucho. Finalmente dije, ¿así que ahora están aquí para el plan de respaldo? Eso no es justo, Noah, dijo mi madre, con la voz quebrada. Todavía somos tus padres. Te criamos. No, dije simplemente. Walter me crió. Ustedes solo me alojaron. El silencio se extendió entre nosotros. 25 años de fingir, mentir, indiferencia fría, todo comprimido en ese único momento. No tenemos a dónde ir, dijo mi padre finalmente, su orgullo desmoronándose visiblemente. Zach se llevó todo y se fue. Somos tu familia. La única que tienes.
El hombre que me había visto crecer sabiendo que no era su hijo, que me había tratado como basura, una carga, un error. No, dije, ustedes no son mi familia. Nunca lo fueron. Les dije que no estaba interesado en ayudarlos a limpiar un desastre que ellos mismos pasaron años construyendo. Les recordé. Habían dejado muy claro quién importaba en la familia. Ese es el equipo que eligieron. Y ahora que él se ha ido, no es mi trabajo intervenir. Se quedaron allí y no supieron qué decir. Mi padre simplemente me miró como si esperara que cambiara de opinión. No lo hice. Les dije que tenía cosas que hacer y volví a la valla. Se quedaron allí un minuto más, luego se fueron. No los he visto ni oído desde entonces. Así que sí, así terminó. Volvieron no porque quisieran arreglar las cosas, sino porque se quedaron sin opciones. Y se suponía que yo sería el plan B. De nuevo, no sucedió. Ahora solo estamos yo, la casa y la paz y el silencio. No más intentar demostrar nada. No más lidiar con personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Ellos eligieron su bando hace mucho tiempo. Ahora pueden vivir con esa elección y yo estoy bien justo donde estoy. Y eso es todo. Reddit, muchas gracias por leer. Si quieren preguntar algo en los comentarios, intentaré responder a cada uno. Edición 1, para los que preguntan, no he sabido nada de ellos desde aquel último momento en la puerta. Zach sigue desaparecido y, por lo que sé, mis padres siguen hasta el cuello en el desastre que crearon. No es mi problema. Edición 2, gracias a todos los que leyeron todo, dejaron un comentario o me enviaron un mensaje directo para decir que han pasado por algo similar. Me alegro de no ser el único que salió de una dinámica familiar complicada con pruebas y una columna vertebral fuerte.